Cuéntenos cómo es la historia de este relato que se está viviendo en Argentina, impuestos del gobierno nacional o del partido gobernante. Es el modo en que el poder actual se legitima, en donde se inserta en la historia argentina y donde se da a sí mismo una identidad. Desde mi punto de vista, esto se inicia en el 2004, en el momento en que Néstor Kirchner inaugura el Museo de la Memoria en la ESMA y se considera como el iniciador de un proceso de reparación histórica respecto de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, y toma la iniciativa de abolir el indulto y las leyes de obediencia debida y punto final, para dar comienzo a una serie de juicios a los criminales de Estado y ponerse a disposición de madres y abuelas de Plaza de Mayo, y al mismo tiempo de esta reivindicación histórico-jurídica hace una lectura y una reivindicación de lo que llama la juventud maravillosa de la década del 70, con lo que revitaliza el discurso del socialismo nacional, como se llamaba en esa época, o un discurso de tipo revolucionario, adaptado a nuevas circunstancias y a una época histórica diferente, que en realidad políticamente parte del 2001. Este relato, que se inicia en el año 2004, se refuerza en el año 2008 con la crisis del campo, en donde le agrega el componente antioligárquico frente a esta especie de rebelión social de parte de vastos sectores medios y altos de todo el país, y lo suplementa o lo refuerza con la denuncia de lo que llaman el monopolio, es decir, de una hegemonía mediática que identifica con el grupo Clarín. Necesita un enemigo porque se basa en una idea de que la política es una guerra, es una guerra de divisiones, y en donde si no se va por todo, uno se queda sin nada. Este tipo de ideología de tipo militar, la palabra militante acá no tiene que ver con compromiso, sino tiene que ver con algo bélico, es una continuación del discurso setentista. Lo que pasa es que en el discurso setentista había como un uso de la vía armada, es decir, del asesinato, de la muerte, del secuestro o de la violencia como legítima respecto de el asalto o la conquista del poder. Desde el año 1984 la Argentina vive un proceso llamado democrático. Mientras esté vigente, aún con usura, quiero decir, con daños, pero vigente al fin, la vía armada o la vía militar es ilegítima e ilegal. Cuando si hay crisis económica, la gente empieza a preguntarse lo que no se preguntó. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo guardó? ¿Quién lo controla? Entonces, bueno, empieza a haber preguntas, y aquel famoso relato, por el solo hecho de ser relato, no le hace pie a la realidad. Y ahora ya sabemos cómo se inicia el relato, cómo se está desarrollando, y hay un final que es incierto. Sí, el final no lo sabe nadie, si es que hay un final. Yo creo que en este momento hay dos cuestiones. Una es la coyuntura, que es sumamente complicada. El gobierno se ha quedado sin resto, por lo tanto está apretando un poco las clavijas. Hay ajuste, hay inflación con estancamiento. Esto es algo muy difícil de sobrellevar. Y ahora en la política criolla propia del país, ¿hay una sucesión después de Cristina, si no hay reforma de la Constitución, que sea el proyecto nacional? Porque Scioli es el candidato natural del peronismo, pero no del kirchnerismo.
Bueno, el problema de la verticalidad y del modo piramidal que tiene de gobernar el kirchnerismo obliga a no tener sucesor. ¿Por qué Perón volvió al país con López Rega e Isabel? ¿A quién se daba la bienvenida cuando se quiso ir a Ezeiza y después todos se tiraron todo tipo de municiones? ¿A quién se recibía? ¿A Perón? No, se recibe a Isabel y López Rega. ¿Con quién vamos a estar ahora? Pensemos que en el orden de la sucesión republicana de la República Argentina, hoy está Cristina Fernández de Kirchner, le sigue el señor Vudú, que prácticamente está procesado, y después la señora Alperovich. Vudú y Alperovich. Dios nos guarde, salve y proteja.